Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 8. En este capítulo tenemos las lámparas del candelero y el lavacro para los levitas. Este capítulo continúa describiendo la purificación que es necesaria como preparación para la marcha a través del desierto. Tenían que estar limpios porque iban a seguir a Dios y servirle. Al principio parece que todo esto acerca del candelero no pertenece aquí. Uno esperaría encontrar este capítulo allá en el libro de Éxodo, donde aparecen las instrucciones para el tabernáculo. Pero, sin más, entremos en el estudio de este capítulo. Consideremos primero la luz del candelero. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 8 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Este candelero era uno de los artículos más hermosos en todo el mobiliario del tabernáculo. Era hecho de oro labrado a martillo, la obra de un artesano que lo había formado en forma de ramas de almendro, con una gran flor de almendro en el extremo superior de cada brazo que servía para sostener las lámparas. Creemos que la luz de estas lámparas revelaba y realzaba la belleza del candelero. Este es uno de los cuadros más perfectos de Cristo que hallamos en el tabernáculo. Las lámparas, encima, representan al Espíritu Santo, quien revela la hermosura de Cristo. El candelero habla de Cristo y Cristo apoya el ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo envió al Espíritu Santo al mundo y es el Espíritu de Dios quien ahora toma las cosas de Cristo y nos las revela. Acabamos de estudiar el capítulo donde vimos lo que los príncipes trajeron como ofrendas a Dios, y ahora consideraremos en el resto de este capítulo la purificación de los levitas. Esto nos enseña que todo lo que hagamos debe ser hecho a la luz de la cruz. Todo debe ser hecho a la luz de la palabra de Dios. Al principio de la iglesia había 4 marcas distintivas de la iglesia visible. Las hemos llamado las impresiones digitales espirituales de la iglesia visible. Y aquí están. En Hechos capítulo 2, versículo 42 leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene que caminar a la luz de esto, amigo oyente. La iglesia tiene que recibir sus instrucciones de la palabra de Dios y no de algún libro de conducta eclesiástica o algo por el estilo. Ahora notemos esto. El candelero era fuente de luz. Y el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él se revela así en la palabra de Dios. Todo debe ser hecho a la luz de su presencia. Y amigo oyente, usted no le encontrará revelado en ningún otro lugar, sino solo en la palabra de Dios. Aquí es donde se puede aprender de Él. Comenzando ahora con el versículo 5 y extendiéndonos al fin del capítulo, tenemos esta sección que trata de la purificación de los levitas. La luz del candelero y el lavacro eran para el beneficio de los levitas. Los levitas tenían que venir al lavacro para su purificación. Ya habían venido al altar de bronce, el cual habla de la cruz de Cristo. Y esto nos habla de cómo Dios mantiene limpio a sus siervos. Los versículos 5 a 6 de este capítulo 8 de Números dicen, También Jehová habló a Moisés diciendo, Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Amigo oyente, si Dios le va a usar, tendrá que limpiarle primero. Él tiene su propio método de limpiarle. Veamos ahora cómo Dios limpió a los levitas. Veamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de Números. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Los levitas tenían que ser limpiados para el servicio. Debían rociarse con el agua de la expiación. Esto se hacía en el lavacro. En segundo lugar, afeitaban todo su cuerpo. En tercer lugar,
lavaban sus vestidos para hacerse limpios. En cuarto lugar, ofrecían una ofrenda por el pecado. Ahora, ¿recuerda usted lo que Dios había dicho en cuanto a Leví? Leví era hijo de Jacob, y cuando Jacob le bendijo, le dijo, como lo leemos allá en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, le dijo Jacob: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Necesitaban, pues, ser limpiados. Lo importante para el Hijo de Dios hoy en día, amigo oyente, no es cómo camina, sino dónde camina. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que la luz y el lavacro van juntos aquí. Cuando usted camina en la luz, ve que hay imperfecciones en su vida. Entonces, va usted al lavacro para lavarse y quitar esas imperfecciones. Eso es lo que ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Ahora, fíjese usted que hay 4 pasos que se dan aquí para la purificación. Primero, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Usted recordará que cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, Simón Pedro no quería aceptarlo. El Señor Jesús le dijo entonces, según lo leemos allá en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso significa que no tendría comunión con Él, que no tendría parte con Él. Juan lo explica en su epístola diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Sí, pero cuando yo ando en la luz, veo manchas, veo las cosas que son malas en mi vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue limpiándonos del pecado, eso es, cuando confesamos nuestros pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo muy importante, amigo oyente. Esto es para los creyentes. Si usted quiere servir a Dios, tiene que confesar sus pecados. El lavacro es el lugar para el creyente, para el santo de Dios. El altar de bronce representa la cruz, el lugar donde llega el pecador a Dios. Bueno, el segundo paso que se da aquí para la purificación es, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 de su carta, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, puede penetrar hasta lo más íntimo de su vida y encontrar allí las cosas malas que usted ni aún sabía que existían o que eran malas. Esta es la razón por la cual Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos pasar aquella navaja afilada sobre nosotros. ¿O si usted cree que no hay una mancha en usted? Pues entonces, amigo oyente, saque la navaja y comience a usar la palabra de Dios. La Biblia es una luz, pero también es una navaja cortante. Ahora, el tercer paso que se da aquí para la purificación dice, y lavarán sus vestidos. Un vestido habla de los hábitos de la vida. Debemos lavar nuestros vestidos. Tenemos ciertos hábitos que debemos quitarnos de encima. Y en realidad, muchos de nuestros hábitos pueden arruinar nuestro testimonio para el Señor. Es pues necesario lavarlos. Finalmente, el cuarto paso es, tomarás otro novillo para expiación. Se necesitaba un becerro para el holocausto y para la ofrenda de alimento, y otro novillo para la ofrenda por el pecado. Estas ofrendas, como ya lo hemos visto, nos hablan de Cristo. El holocausto nos habla de quién es, y la ofrenda de alimento nos habla de su perfección impecable. La ofrenda de paz nos habla del hecho de que Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios mediante la sangre vertida en la cruz.
La ofrenda por el pecado nos habla de lo que Él ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, amigo oyente, todo este proceso de limpieza y purificación, todo esto se hace a la luz de la persona y la obra de Cristo. Él hizo todo esto por nosotros. Lo hizo para que le sirviéramos. Continuemos ahora leyendo los versículos 9 al 11 de este capítulo 8 de Números. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Ahora queremos que comprenda esto muy bien, amigo oyente. Usted puede cantar un solo, predicar un sermón, enseñar una clase de la escuela dominical, ser oficial de la iglesia, pero todo esto no le vale para nada ante Dios hasta cuando usted ande en la luz de la palabra de Dios. Necesita mirarse a la luz de la palabra de Dios. Usted sabrá así sus fallas y fracasos, y entonces debe confesar todos sus pecados a Dios, sabiendo que Él le perdonará y le limpiará. Usted, si dará buen uso a aquella navaja cortante, cortará hasta lo más profundo de su vida y quitará todo lo que ofende a Dios. Necesita cuidar de sus hábitos si quiere ser usado por Dios. Es triste que muchos hombres han dejado que un solo hábito malo arruine su testimonio. La verdad es que todo lo que somos y tenemos tiene que apoyarse en la persona y la obra de Jesucristo. Es muy necesario reconocer esto. Vemos luego que todo esto tenía que hacerse según instrucciones muy explícitas para los levitas que iban a servir al Señor. No creemos que sea necesario entrar en todos estos detalles, de modo que leeremos solamente los versículos 14 y luego el 19 de esta sección. El versículo 14 dice: Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y luego pasando al versículo 19 leemos: Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Recuerde que ya hemos mencionado que nuestro Señor en su oración sacerdotal dijo en cuanto a los creyentes, allá en Juan 17:6, tuyos eran y me los diste. El Señor Jesucristo pagó un precio y nos redimió para Dios con su propia sangre. Ahora el Padre nos ha entregado una vez más como regalo al Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él. Nuestro servicio para Él no se apoya pues en reglamentos ni leyes. Esta no es la manera de servir al Señor Jesús. Le servimos porque le amamos. Nos gozamos de una nueva relación con Él. Hemos sido unidos a Él. Somos parte de Él. Nos ha traído a un lugar alto y ahora queremos agradarle. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Avancemos ahora hasta el final del capítulo y leamos los versículos 24 al 26 del capítulo 8 de Números. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. A los levitas solo les era permitido servir en el tabernáculo una vez que hubiesen cumplido los 25 años. En nuestro estudio del capítulo 4, nos enteramos de que los levitas no podían entrar en el servicio sacerdotal sino hasta cuando cumplieran los 30 años. Los sacerdotes servían desde los 30 años hasta los 50. Los levitas que servían alrededor del tabernáculo, levantándolo, bajándolo o haciendo cualquier otro tipo de servicio, tenían que trabajar desde los 25 hasta los 50 años. Allá en el capítulo 1 de Números, versículo 3, vimos que cuando el censo fue tomado de todos los que podían salir a la guerra, los que fueron contados eran solo los que tenían 20 años para arriba. Ahora esto hace surgir la pregunta en cuanto a la edad de la responsabilidad. Al pasar al capítulo 14, versículo 29 de este libro de Números, leemos: En este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Al parecer, en este caso, 20 años era la edad de responsabilidad. Pues el muchacho que tenía 19 años podía entrar en la tierra prometida, pero el muchacho que tenía 20 años y que había murmurado, tendría que morir en el desierto. Nos gustaría sugerir que la edad de responsabilidad es bastante más elevada que lo que muchos de nosotros creemos que sea. Creemos que quizá un niñito sea responsable de sus acciones, pero yo no lo creo así, amigo oyente. Es verdad que un pequeñito puede aceptar al Señor como su Salvador personal, y por cierto, son muchos los que lo han hecho. Pero la edad de responsabilidad tiene que ser más elevada que esta tierna edad de la niñez. Creemos que en realidad la edad de responsabilidad es diferente para diferentes personas. Dios ciertamente la hizo diferente para las diferentes formas de servicio. Un hombre podría ser soldado, por ejemplo, a los 20 años. Un levita podría servir en el tabernáculo a los 25 años. Un sacerdote, por su parte, comenzaba su servicio sacerdotal a los 30 años. Lo importante, amigo oyente, es que debemos instruir a los niños y niñas y animarlos a aceptar al Señor como su Salvador personal a una edad temprana. Lo importante es que nuestros hijos, nuestros niños, confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 de Números.